Ahora sí, vamos mis hermanos a contemplar algunas cosas sobre el matrimonio. Cuando pensamos en el matrimonio, muchas veces pensamos que el matrimonio es algo pasado de moda, que es algo un poco anticuado. Pero hermanos, la verdad es que el matrimonio fue una de las primeras cosas que Dios hizo una vez estaba Adán y Eva. Pero hermanos, nosotros tenemos que recordar en esta mañana o en este día que el matrimonio, aunque es tan antiguo, hermanos, por ser creado. Tenemos que hacer como en el fútbol, descontar tiempo. Decíamos que es tan antiguo, pero hermanos, por ser instituido por Dios, sigue siendo tan vigente, sigue siendo tan puro y sigue siendo tan santo. No me gusta cuando a veces hay comentarios, chistes, que hablan del matrimonio como si fuera algo, como una carga, como si fuera una cosa tan horrible de llevar. Hermanos, sí es verdad que muchos hombres, mujeres que entran al matrimonio viven esa vida. Pero hermanos, sencillamente esa vida se lleva, esa vida se vive, porque hermanos, los planes de Dios no están allí. Estuve hablando esta semana pasada con un hombre y el hombre me estuvo contando que en esta pandemia su matrimonio fracasó. ¿Y cómo así que en esta pandemia su matrimonio fracasó? Hermanos, él me estuvo contando que su matrimonio se sostenía por la vida sexual. Y claro, su esposa una vez se dio cuenta de lo que estaba pasando y de las personas que estaban muriendo por ser contagiadas, le dijo a su esposo: mijo, hasta aquí llegamos con nuestra relación sexual. Entonces, claro, él se preocupó y obviamente la relación fracasó porque lo que sostenía su matrimonio era la relación sexual. Y hermanos, nosotros tenemos que reconocer, tenemos que ser conscientes que lo que sostiene nuestros matrimonios es el Señor. Si el Señor no es quien sostiene su matrimonio, mi matrimonio, hermanos, estamos prontos a fracasar. Por bonito que usted piense que anda. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros podamos contemplar, que nosotros podamos ver el matrimonio bajo la vista de Dios, como Dios lo plantea, como Dios lo muestra. Hermana Juliana, ¿esto tampoco está funcionando? Ya está bien, gracias. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que el matrimonio es santo, es puro. Y hermanos, es de Dios. Y Él es porque Él es quien lo sostiene. Dios lo sostiene porque el matrimonio fue instituido por Él. Estuve pensando en compartir algo en esta mañana sobre el matrimonio, teniendo en cuenta que tenemos hermanos que están prontos a casarse, algunos recién casados, otros seguramente llevamos algunos años ya de casados, pero es posible que hay algunos hermanos o hermanas que están mirando alrededor a ver si aparece algo. ¿Cierto? Alguien de pronto está mirando a ver dónde aparece. Pues hermanos,
Con esto quiero decir que el matrimonio, el tema del matrimonio en sí es para todos. Es para los que estamos casados, para los que se van a casar y para los que aún no se han casado. Necesitamos aprender, hermanos, ¿qué dice Dios con respecto al tema del matrimonio? Nadie podrá tocar el tema del matrimonio porque es experto en el tema. Nadie podrá decir, mire, yo voy a compartir, yo voy a hablar sobre el tema del matrimonio porque es un experto. Podrá decirlo, pero mis hermanos, podemos estar en los últimos días de nuestras vidas con muchos años de matrimonio y tendremos que decir que aún estamos aprendiendo. Nadie podrá decir que las conoce todas, hermanos, no. Cuando entramos en el matrimonio, entramos aprendiendo. Y esta es una de las cosas que se sufre mucho en el matrimonio porque nosotros nos preparamos para todo. Los que hacen una carrera profesional, los que les gusta el deporte, etcétera. En la cocina, todas estas cosas nos preparamos para todo. Pero en el matrimonio nosotros, los que se preparan, en el caso mío, yo entré sin saber nada, pero los que se preparan muchas veces se preparan, digamos, en teoría, pero cuando entramos a la práctica, ahí es entonces cuando llegamos aprendiendo y, hermanos, desafortunadamente, si no estamos siendo guiados por el Dios de los cielos, empezamos a hacer tanto daño. Y allí entonces, hermanos, es cuando nosotros, los que ya tenemos un matrimonio constituido, necesitamos aprender a entender, a comprender a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Y cómo podríamos hacernos la pregunta? Entonces, ¿cómo yo comprendo a mi esposa? ¿Cómo mi esposa me debe comprender a mí? Hermanos, tenemos un manual. Si nosotros obedecemos lo que la Escritura nos dice a nosotros, nosotros podemos sacar un buen provecho del matrimonio. Es triste cuando vemos parejas con un año o menos o un tiempo corto de estar viviendo para Dios en el santo estado del matrimonio y, hermanos, están pensando en separarse. Porque, hermanos, cuando hay problemas dentro del matrimonio, dentro de la pareja, la primer palabra que el diablo mete en la cabeza es que separémonos, porque no nos entendemos. Hermanos, esto no es lo que Dios establece. Y qué bueno que nosotros como hijos de Dios podemos decir en esta mañana, hermano, pero ¿usted por qué está diciendo eso si nosotros somos hijos de Dios? Pues yo le quiero decir, las estadísticas dicen que en el pueblo de Dios hay un alto índice de divorcios, si usted no lo sabía. No son los que no conocen a Cristo, y esto es vergonzoso, que en el pueblo de Dios haya un índice tan alto de divorcios, hermanos, cuando no debería ser así, cuando debería ser lo contrario. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por el regalo que nos ha entregado una esposa, un esposo. Mire, hermano o hermana, sería muy interesante que usted y yo todos los días podamos dar gracias a Dios por el regalo que Dios me ha entregado. Y es posible que muchas veces podemos dar más gracias a Dios por la moto, por la casa, por el carro, o aún por el hijo, por los hijos. Y yo no estoy diciendo que no demos gracias a Dios. Pero mis hermanos, según lo que vemos en la Escritura, nosotros, los hombres y las mujeres, deberemos de dar siempre gracias a Dios por esa compañera, por ese compañero que Dios nos ha entregado. Porque la unión, y ahora vamos a mirar algo, hermanos, la unidad, la unión que Dios establece entre el hombre y la mujer es más fuerte de lo que usted y yo nos imaginamos. Solo que nosotros le damos un sentido completamente diferente y por esa razón vivimos muchas veces como vivimos. Hay una gran diferencia en el matrimonio establecido por Dios y el matrimonio que solo quiere agradar al hombre.
Hermanos, el matrimonio establecido por Dios es un matrimonio que se goza en las cosas de Dios aún en el medio de las diferencias. Es una unidad que puede vivir en el medio de las diferencias en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque las tribulaciones, las necesidades, las enfermedades, todo lo que pueda pasar en el tiempo de la unión de dos personas, de un hombre y una mujer, todo lo que pueda pasar en este tiempo, no lo quita el gozo, no quita nada, porque Cristo es quien sostiene. Pero hermanos, cuando solamente el hombre quiere agradar al hombre, con esto quiero decir que una mujer se casa porque se siente muy bien con el hombre que dice que ama, o si fuera lo contrario. Entonces estamos mirando, estamos queriendo agradarnos a nosotros y agradar al hombre, y por eso muchas veces fracasamos tanto. A los que somos casados, a los que tenemos esposas, esposos, hermanas, nosotros necesitamos tener entre ceja y ceja. Primeramente, nuestro deseo tiene que ser agradar a Dios. Si su deseo es agradar primero a su esposa, hermana, estás en peligro. Si su deseo primeramente es agradar a su esposo, estás en peligro. Y no estoy diciendo que no tenemos que agradarle a ella o a él, pero nuestro gran propósito debe ser principalmente agradar a mi Señor. Porque cuando yo agrado al Dios de los cielos, mis hermanos, Él nos sostiene, Él nos mantiene, porque Él es Dios. Porque es algo que es completamente instituido por Él mismo. El matrimonio establecido por Dios, más que unir dos cuerpos, es querer agradar a Dios. Entonces, a veces cuando vemos unas charlas prematrimoniales que nosotros estudiamos con los hermanos que se casan, vemos en personas que le hacen algunas preguntas y dicen, ¿por qué te quieres casar? Y no, lo que pasa es que yo quiero que me haga muy feliz, yo quiero que me ame, que me cuide, que me entienda, y no. Hermano, nosotros los que tenemos una esposa, un esposo, si el deseo suyo, hermano o hermana, es que su esposo o su esposa le agrade a usted, le entienda, la quiera, que cuando yo me pongo triste, podrá decir la esposa, es que cuando yo me pongo muy triste, mi esposo no me mira, no me consuela. Él debe de hacerlo. Pero lo que yo estoy diciendo es que si su alegría en el matrimonio está porque él a usted la mima, la consiente, si eso es lo que la sostiene a usted, hermana, vas a vivir toda una vida en lágrimas. Lo mismo que nosotros, que si llegamos a la casa y entonces la esposa no nos tiene la comida caliente, si no nos tiene las cosas que nosotros queremos que nos tenga, entonces por eso es que yo ya estoy viendo que el matrimonio va a fracasar. Hermano, vas a vivir fracasado toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos mirando más cuánto las cosas son de beneficio para mí, pero cuando estamos mirando cuánto yo quiero agradar a mi Señor y agradar a Él o a ella, a quien sea, hermanos, las cosas serán diferentes. Note usted que muchas veces nosotros somos como el jugador de fútbol, el que le llaman el personalista, ¿no? El que no quiere soltar el balón, el que puede ser el mejor jugador, pero si solamente él quiere coger el balón, no va a hacer nada. Y es lo mismo, hermanos, en el matrimonio. Cuando nosotros queremos todo para nosotros, el matrimonio va mal. Pero cuando usted como esposo o como esposa, su deseo es entregar, hermanos, toma un sentido completamente diferente. Porque si usted entrega sin esperar y ella entrega sin esperar, noten ustedes que va a haber bendición. Y eso es lo que la Escritura nos habla a nosotros. Nos sometemos a las autoridades haciendo legal el matrimonio, más por causa de Dios que por conveniencia de los hombres. Entonces, cuando nosotros vamos a una notaría, a un juzgado y nos casamos, nosotros lo hacemos más por causa de Dios, porque es Dios quien a sí mismo lo ha establecido. El hombre, dice la Escritura, el hombre ama a su mujer no porque ella lo merece, como lo decíamos ahora. La ama porque debe amarla, así como Cristo amó a la iglesia. Es lo que dice ahí en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos,
Nosotros los hombres debemos amar a nuestras mujeres. Amarlas a ellas, no porque ella lo merece. Entonces, a veces puede darse que ella hizo algo que no es correcto y entonces ya estoy diciendo que no la amo. Ya estoy diciendo que no debo de hacer las cosas que me corresponden hacer a mí como esposo. Pues hermanos, lo que Dios dice es que para que nuestros matrimonios anden según la voluntad de Dios, nosotros los hombres tenemos que entregar, aunque ella no merece, nosotros necesitamos entregar, hermanitos. Ahora, la mujer debe de respetar, sujetarse a su marido como al Señor. Dice ahí, el marido es la cabeza visible y el Señor es la cabeza invisible, es lo que dice ahí en Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, imagínese usted una hermana. Imagínese usted una hermana, no de aquí porque seguramente no pasa, ¿cierto? Pero hermanos, imagínese usted una hermana que dice que glorifica al Señor, que dice que ama a su Señor y anda en todas las cosas de Dios. Pero si no respeta, si no se sujeta a su esposo, a su marido, según lo que dice en Efesios 5:22, ¿está haciendo lo correcto? Recuerden, hermanos, el esposo es la cabeza visible. El esposo es la cabeza quien ella constantemente puede ver. Pero Jesús es esa cabeza invisible que ella no puede ver. Pero para que ella pueda sujetarse, respetar a su propio marido, al que tiene al frente, ella primeramente deberá hacerlo, como dice, como al Señor. Mire esa palabra, hermanas. Como al Señor. O sea, como al Señor. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es interesante. Yo sé que en algunos casos para las mujeres es un poco complicado entender el asunto de la sujeción, el asunto del respeto a los maridos. Pero hermanas, ustedes saben que así como hay autoridades, así como tenemos en la iglesia un liderazgo, así como tenemos en la calle autoridades que nos cuidan, así como tenemos alcaldes y demás autoridades que tenemos, hermanas, Dios ha puesto un hombre a su lado para que la cuide, para que la respete, para que la ame, para que la cubra, pero debe ser también, hermana, que usted tiene que respetarle, usted tiene que sujetarse a él. Debe ser, hermanos. Ahora, es muy importante que podamos ver el matrimonio como lo ve Dios. No es como algo desechable. Escuché decir que ahora, digamos, el que se quiere casar va a una notaría y firma un documento, digamos, por un año o por un tiempo que la pareja se pone de acuerdo. Entonces, están un año, firman un documento, miran las propiedades que tengan, no sé qué, y después del tanto tiempo, si ellos quieren vivir más, pues viven más, y si no, hasta ahí llega. Hermanos, eso no es lo que Dios dice. Pero el hombre está haciendo todas las cosas ya desechables, ¿no? Todas las cosas ya se dañan rápidamente. Están haciendo con el matrimonio lo mismo, pero hermanos, Dios dice que no es así. Dios dice que no. Dios dice que usted necesita estar con su esposa hasta que el Señor venga, ¿o qué? ¿Cuál es el orden que dice la Biblia? ¿Hasta la que la muerte nos separe y el Señor venga, o hasta que el Señor venga y la muerte nos separe? ¿Qué dice primero? Hasta que el Señor, ¿sí? Hasta que el Señor venga o la muerte nos separe. A mí me llama la atención eso. ¿Por qué hasta que el Señor venga? Hermanos, porque para un hijo de Dios, como hemos hablado en esta mañana, como hablaba nuestro hermano Olmedo, es anhelar que el Señor viene. Y el Señor está involucrado en el matrimonio, y vamos a mirarlo. Así como Dios establece la unidad entre Cristo y la iglesia, de la misma manera pone al hombre y a la mujer unidos en el matrimonio. Miren lo que dice ahí en Efesios, ¿cierto? 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos,
a mí me llama sobremanera la atención cómo Dios pone al hombre y a la mujer y cómo pone a Cristo y a la iglesia y los pone en un paralelo. Hermanos, estamos hablando de Cristo y la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Cristo y la iglesia. Pero hermanos, pone al hombre y pone a la mujer. Podemos más o menos entender, hermanos, lo que significa para Dios la unión entre un hombre y una mujer cuando se unen en el santo estado del matrimonio. Hermano, es impresionante. Solo que nosotros no lo vemos así. Solo que nosotros muchas veces no lo asimilamos de esa manera. Ahora, quiero que miremos aquí en Génesis capítulo 2, verso 19. Dice la escritura: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hermanos, cuando yo estuve leyendo esto, yo estuve pensando, oiga, Dios es como muy sabio, o como muy sabio no, tan sabio. Dios le dice a Adán: mijo, usted le va a poner nombre a todos los animales. A todos los animales. Adán empieza a poner nombre a todos los animales y cuando termina de ponerle nombre a todos, y seguramente cada uno ahí en su romance, y Adán mira pero hermanos, yo estuve pensando, ¿por qué Dios no puso, por qué Dios no, Adán, la mujer, y luego dijo, póngale nombre a todos los animales? ¿Por qué no en compañía de Eva, Adán le puso los nombres a los animales? Y yo estuve pensando, ¿se imagina el pobre Adán? A esta le ponemos gallina y Eva, no. A esa no le vamos a llamar gallina, a esa le vamos a llamar piojo. O sea, ¿usted se imagina el pobre Adán cómo hubiera estado ahí de complicado tratando de poner el nombre y Eva, no, ese no. Ustedes me entienden. Pero hermanos, Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno. Dios todo lo pone en orden. Hermanos, Adán pone nombre a todo, ¿cierto? Adán pone nombre a todo. Pero mire lo que dice, hermanos. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y estuve pensando en eso, hermanos. Y yo sé que hay hermanos, hermanas, en diferentes edades, y seguramente oran a Dios y dicen, Señor, ¿cierto? Quiero tener un esposo, una esposa, en fin. Pero yo estuve pensando en esto, hermanos, y cuando Adán vio la Biblia dice que no hubo ayuda idónea para él. Hermanos, seguidamente mire lo que dice, hermano, el 21. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Hermanos, cuando Adán vio que no había ayuda idónea para él, dice la Biblia, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Lo creemos? El tiempo de Dios es perfecto. Para Adán era el tiempo que Dios proveyera una compañera. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró
la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, yo pregunto, ¿soberanamente Dios no podía haber creado a la mujer así como creó cualquier otra, al mismo Adán y a cualquier otra de lo que había hecho? ¿No podía haber dicho a Dios, sea la mujer y sea la mujer? ¿Podía haber sido o no? Claro que sí. Dios podía haber dicho a Adán, vean, mija, ahí está su querida Eva. Sencillo. Pero hermanos, es tan importante, esto me llama tanto la atención, que Dios no permitió que esto fuera así. Dios estableció, Dios quiso que de la costilla del hombre saliera, Dios hiciera la propia mujer para Adán. Yo miro aquí, hermanos, el significado tan profundo que encontramos, lo que para Dios significa el matrimonio. Para Dios no es como nosotros, muchas veces los hombres. Nuestras mujeres están sufriendo y podemos decir, vean, mi amor, vean, vaya, compre lo que necesite, tenga, ¿no? Ya, compre lo que necesite. O sea, pensamos que le vamos a dar el significado al matrimonio en lo que yo entrego. O la esposa puede pensar que ella, con hacer un montón de cosas en la casa, con mantener todo tan bonito, ella piensa que ese es el significado del matrimonio. No estoy diciendo que eso es malo, lo que yo estoy diciendo es que ese no es verdaderamente lo que mantiene, hermanos, el matrimonio, como Dios lo ve. Hermanos, Dios quiso que de la costilla de él, de allí, de su carne, de sus entrañas, saliera su compañera, saliera su mujer. Y hermanos, qué bueno que nosotros podamos asimilar un poco de esto, hermanos. La mujer que Dios ha dado a usted es esa mujer, por eso la Escritura dice que los dos serán una sola carne. Por eso la Escritura nos enseña a nosotros que estos son huesos de mis huesos, carne de mi carne. O sea, es esto, hermanos. Siempre algunas veces hemos compartido, cuando nosotros tenemos una madre, estuvimos en el vientre de nuestra madre 9 meses. Y ella me dio el tetero, ella me dio la comida, me cambió los pañales, etcétera, etcétera. Pero una vez yo conozco a mi esposa y me caso con ella, Dios dice que yo soy una sola carne con mi esposa, aunque mi mamá fue la que me parió, aunque mi mamá fue la que me crió, pero nosotros decimos, yo primero conocí, ¿qué? ¿Escuchamos eso? Yo primero conocí mamá. Hermanos, a nuestras madres tenemos que amarlas. Nuestras madres, o sea, es un ser precioso que, bueno, palabras sobran para decir. Pero hermanos, quiero que en esta mañana entendamos que nuestras esposas, que los esposos, hermanos, para Dios tienen un significado profundamente. Hermanos, es muy profundo. Y si nosotros de verdad entendemos esto, mis hermanos, créanme que muchas cosas vamos a empezar a ser diferente. Seguramente en errores, en cosas que hacemos, haciendo daño a él o haciendo daño a ella. De la costilla del hombre Dios trajo a su mujer. Bueno, estuve pensando, ¿cierto? Que no dice la Biblia que hubo dolor para el hombre, solamente dice que de la costilla. Una vez Adán y Eva pecan, ya sabemos entonces que dice a la mujer, ¿qué dice? Con dolores, ¿cierto? Habla estaba pensando yo seguramente porque no había pecado en el momento. Podemos ver la profundidad del matrimonio a la vista de Dios, hermanos. O sea, yo pregunto, hermanos, de las personas que van a una notaría a casarse, ¿creen ustedes que qué porcentaje de los que van a una notaría a casarse, qué porcentaje de verdad ven el matrimonio como a la vista de Dios? ¿Muy alto? Yo creo que es muy bajo, es muy mínimo. ¿Saben, hermanos? La sociedad, la base de la sociedad, bueno,
es Cristo, es Dios. Pero aparte, hermano, la base de la sociedad está en el matrimonio. Si las familias y los matrimonios están bien constituidos, hay iglesia robusta, hay iglesia fortalecida. Si la ciudad está fortalecida por matrimonios estables, vamos a tener una ciudad. Pero hermanos, cuando los matrimonios no funcionan bien, las familias, los hijos, nada va a funcionar bien. Hay suficiente razón cuando dice, y los dos serán una sola carne. Cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio, están sellados así como Adán y Eva. Hermanos, lo que Dios unió, dice la Escritura, que no lo separe el hombre. Estuve pensando en esta ilustración. Pensaba en el aguacate, no porque a mi esposa le guste mucho, no, pero estuve pensando en el aguacate. El aguacate tiene vida en sí mientras la pepa permanezca dentro del aguacate. Entonces, tú tienes un aguacate y mientras no lo partas, él puede durar un buen tiempo. Pero mientras usted coge y lo parte y le saca la pepa, entonces, una vez quitamos la pepa, prontamente desaparece, perece, se daña. Así es el matrimonio. Desaparece mientras Cristo no sea el Señor quien da la vida. Entonces, hermanos, mientras Cristo no esté dentro del matrimonio, hermanos, hay problemas. Y yo no sé, hermanos, sería bueno que cada uno de nosotros en esta mañana podamos pensar en eso. De verdad, para los que tenemos esposas, las esposas, hermanas, ¿cuántas cosas podría usted cambiar, mejorar para que su matrimonio fuera mejor? Seguramente estamos bien, pero es posible que hay cosas que podemos mejorar. Es posible que hay asuntos, y hay muchos temas, obviamente, solamente estamos dando una pequeña vista, pero hay muchas cosas, hermanos, que como hombres podemos estar fallando, que como esposas pueden estar fallando. Pero, hermanos, es necesario que nosotros metamos dentro del inventario, pongamos al Señor. Y, hermanos, termino leyendo lo que dice en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si Dios no edifica su casa, en vano es todo. En vano es. Hermanos, peleemos, defendamos nuestros matrimonios. Hermanos, no quiero que me malentiendan, pero hermanos, no seamos cobardes cuando nos tenemos que enfrentar a buscar soluciones en el matrimonio. Y cuando queremos buscar soluciones en el matrimonio, la primera cosa que yo tengo que, o el primer paso que yo tengo que dar es reconocer lo que yo estoy fallando. Porque yo puedo querer recuperar mi matrimonio, pero si no doy el paso a reconocer mis fallas, sea en el caso de la mujer o en el caso del hombre, hermanos, no vamos a avanzar. Yo creo que uno de los primeros pasos que tenemos que dar es reconocer mi pecado. Y hermanos, a veces llamamos error, pero usted no encuentra en la Biblia por ninguna parte error. La Biblia habla de pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te alabamos y damos gracias en esta mañana por nuestro amado Señor. Gracias por, como hemos recordado en este día, Él es quien vino a morir en una vergonzosa cruz, derramar su sangre preciosa para morir por viles pecadores que no merecíamos nada. Pero gracias Dios porque Él murió en la cruz del Calvario y nos pones, Dios, este desafío a nosotros, los hombres, que tenemos que amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios,
Damos gracias en esta mañana, en este día, por los matrimonios, Dios, de la iglesia. Gracias porque nos podemos sostener únicamente por su favor, por su gracia. Somos conscientes, Dios, que hemos hecho muchas cosas haciendo daño, pero Dios, en esta mañana queremos rogar a ti y queremos disponernos para que podamos ser conscientes, Dios, que necesitamos de ti, que separados de ti nada podemos hacer. Y Padre, que como hombres podamos hacer nuestro papel, tener nuestro rol de esposos. Y Padre, de una manera muy especial quiero rogar por las hermanas. Tú conoces, Dios, sus aflicciones, sus necesidades, aún Dios, todas las cosas de su vida pasada, Dios. Y ruego por ellas para que, Padre, tú cicatrices cada cosa que pueda estar sufriendo cada una, cada situación, aun que el mismo esposo pueda desconocer de ella. Ruego, Dios, para que en Cristo ellas tengan la libertad que necesitan tener, para que sean esas esposas sanas, esas esposas que respetan, que quieren, que guardan a sus esposos, esas esposas que con facilidad, Dios, puedan sujetarse a sus esposos. Dios, que podamos ser esos matrimonios donde podemos ser columnas, Dios, de la iglesia, donde hombres se levantan, Dios, a servir como siervos a ti, porque tienen mujeres que ayudan, mujeres que apoyan, mujeres que son sabias, Dios. Oramos para que Dios, tú, en su infinita misericordia, Dios siga levantando hombres en este lugar, que primeramente, Dios, están amando a sus mujeres, y Padre, que estas esposas puedan ser esas mujeres que respaldan, Dios, con sus vidas, empezando desde sus propias casas, Dios, a sus maridos. Te queremos alabar, te queremos bendecir, Dios, y queremos poner, Dios, también la reunión en la tarde, orando, Dios, que este mensaje del Evangelio sea predicado y personas conozcan a Cristo como el Señor de sus vidas. Te alabamos, Dios, te bendecimos y damos las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les guarde, mis hermanos.